sus Biblias, vamos a leer un pasaje, un fragmento en el capítulo 14 del libro de los Hechos. Quiero comenzar a partir del verso 21. Vamos a leer desde el 21 hasta el 28. Es decir, vamos a terminar todo lo que es el capítulo 14. ¿Sí? Hechos 14, verso 21. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, vamos a pedirle al Señor por este tiempo de la predicación de su palabra, de la exposición de su palabra. Y número uno, siempre le oro a Dios por dos cosas grandes. Número uno, que nos dé iluminación a través de la Escritura. Y número dos, que les dé a ustedes atención. ¿Sí? Padre, Señor Jesús, en esta mañana estamos aquí delante de tu presencia, Señor, expuestos a tu palabra. Señor, vengo a traerles lo que tú has puesto en mi corazón a través del estudio de este pasaje, a través del exégesis, a través de la investigación. Señor, y te pido, Señor, que el espíritu con que tú enviaste este escrito de mano de Lucas también sea transmitido a tu iglesia el día de hoy con un propósito, Señor, con un mensaje que nos pueda confortar y nos pueda alentar, Señor, a cumplir tu misión, tu propósito aquí en la tierra. Padre, permite, Señor, que nuestra atención, Señor, sea cautivada por ti, Señor, por el Espíritu Santo, Señor, y que Él mismo nos ilumine a través de tu palabra, que nos lleve a toda verdad, que nos muestre lo que tus propósitos para con tu iglesia. Señor, oramos por este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo le puse por título a este mensaje la confirmación de los creyentes. ¿Sí? Si vemos realmente el mensaje, son los últimos versículos del capítulo 14. Y quiero comenzar con la palabra con que le puse el título a la predicación, y es la confirmación. En nuestro mundo cristianizado, porque nosotros realmente vivimos un mundo cristianizado, ¿sí?, donde muchas cosas, tanto leyes como preceptos, decretos, ordenamientos y de hecho algún tipo de educación que recibe la población en este mundo, en esta parte del mundo que nosotros vivimos, tiene que ver con muchas influencias cristianas. El hecho de que tenga influencias cristianas no quiere decir que todo este lado del mundo, hablo del mundo occidental en el cual vivimos, es decir, el continente americano, sea cristiano. Si vemos por aquí, no hay cristianos. Si vemos por acá, no hay cristianos. Pero vemos que todos están dentro de una, digamos, entendimiento de que Dios es el que gobierna. ¿Sí? Cualquiera que vemos menta a Dios, cualquiera se encomienda a Dios, cualquiera sabe que Dios es el que bendice. Entonces, la conclusión es que vivimos en un mundo cristianizado. Ese es un mundo que realmente sabe que existe Dios, pero no le sigue. ¿Sí? Y basándome en este mundo cristianizado, la palabra confirmación es escuchada por muchos,
en el mundo cristianizado, sobre todo en esa parte de aquellas personas que han sido muy inculcadas bajo la tradición católica, porque los países adoptan una religión, digamos, formal, ¿sí? En este lado del continente, en nuestro país como Venezuela, que fueron colonizados en cierto momento por influencia de la corona española, ellos trajeron lo que llamaban la Santa Inquisición, o digamos el Evangelio a juro, ¿sí? Pero eran bajo el precepto y la doctrina católica. Dentro de la doctrina católica es muy común escuchar entonces esa palabra confirmación. Pero esta palabra confirmación fue muy cuestionada por cuando surgió la iglesia protestante. De hecho, uno de los fundadores de la iglesia protestante fue Martín Lutero. Y Martín Lutero, luego que se desligó de la iglesia católica, él afirma y dice que no iba a considerar la confirmación o mencionar esa palabra dentro de cualquier cosa que se haga en la iglesia, porque carecía de basamento bíblico y estaba solamente sustentada bajo las tradiciones de los papas católicos, ¿sí? Esto para que, digamos, recojamos un poquito de historia de la palabra confirmación, ¿sí? Porque gran parte de lo que les voy a explicar hoy tiene que ver con eso, con la confirmación y qué es lo que me dice la Biblia acerca de la verdadera confirmación, ¿sí? Sé que muchos de aquí han escuchado esto en las iglesias y en las parroquias católicas, porque es considerado de hecho un sacramento, y un sacramento dentro de esta doctrina es considerado algo sagrado. En la teología católica se cree que el bautismo de la gracia, que te quita los pecados al nacer, ¿verdad? Por eso tienes que bautizarse chiquito, es un paso, pero el siguiente paso, luego de hacer la Eucaristía, que sería la primera comunión, el tercer paso sería la confirmación, porque es cuando te haces miembro de la doctrina católica. Pero todo eso es derrumbado con el basamento bíblico, que no hay un basamento para hacer esa práctica, y quedó simplemente dominado por los reformadores como un rito tradicional católico. Y dicho esto, quiero hablarle ahora de otro lado de la moneda acerca de esta palabra confirmación, ¿sí? A la luz de lo que realmente me dicen las Escrituras, que es confirmar, que es realmente, digamos, en otros términos, reafirmar la fe, ¿sí? Si bien ustedes aquí, todos somos bienvenidos en esta iglesia, porque tenemos algo en común y es nuestra fe. Y la fe es personal. La fe no es que yo venga a imponerte la fe a ti, porque la fe despierta en ti un corazón arrepentido para la salvación. Es un corazón que realmente ha entendido el mensaje del Evangelio, y no es necesario que nadie más externo venga a decirte, ahora tienes fe. Porque la fe nace de un corazón arrepentido, de un querer hacer lo que le agrada a Dios, de un querer pertenecer a la iglesia de Cristo, de un querer cambiar, de un querer ahora entender las verdades del Evangelio, ¿sí? Porque a veces uno sabe que es la verdad, pero no quiere entenderlas, no quiere, se ciega. A veces la voluntad humana hace que nosotros mismos nos apartemos de la verdad, porque sigamos tradiciones de hombres, porque sigamos tradiciones humanas, tradiciones institucionales, que no es lo que está, digamos, compaginado con lo que está escrito en su palabra, ¿sí? Y bueno, dicho esto, como introducción, quiero que vayamos al contexto del pasaje en el capítulo 14, y yo quiero que vayamos a entender qué está sucediendo aquí en el capítulo 14, en estos últimos versículos, porque es muy importante entender qué es lo que está sucediendo para poderle dar un significado, ¿sí? Algo fundamental para la interpretación bíblica, para lograr que el mensaje me llegue y me transforme, es entenderlo en su forma original, que es decir, el contexto, para luego entender qué saco de allí a mi contexto actual,
Sí, es lo que yo siempre les he mencionado, a algunos hermanos les he mencionado, no a todos. La contextualización, el contexto original a mi contexto actual. ¿Sí? Entonces, basándonos en este ejercicio de hacer una contextualización, quiero que vayamos primeramente al capítulo 13, un capítulo atrás, y vayamos a los primeros 4 versículos de ese 13, para entender qué es lo que está sucediendo al final del 14. Y me dice un título: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Me dice un título la Reina Valera. La Reina Valera a veces nos da pistas sobre de qué trata el pasaje, ¿no? Entonces vamos a hablar ahorita del primer viaje misionero. Y los primeros 4 versos dicen de esta forma: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. El verso 2 dice: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Déjeme decirle que este viaje del capítulo 13, que vemos ya cómo inició el viaje de Pablo, hasta el final del 14, que vamos a explicar el día de hoy, tardaron 2 años, pasaron 2 años de viaje misionero, desde que ellos salieron de Antioquía, la iglesia donde estaban todos estos personajes que mencionamos, hasta el final en el 14 que acabamos de leer, donde dice el verso 26, 14-26, que dice: de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces vemos que ya está finalizando ese viaje desde que salieron de Antioquía hasta que regresaron otra vez a Antioquía. ¿Sí? En ese lapso, 2 años fue el que duró Pablo y Bernabé haciendo estas misiones. ¿Sí? Se dice que en la historia bíblica, o en la historia de esto, fue desde el año 46 al 48 después de Cristo. ¿Sí? En el primer siglo fue este viaje misionero. En este tiempo hicieron varias paradas en varias ciudades, ¿verdad?, que se mencionaron en las otras predicaciones, y fundaron iglesias como lo acabamos de leer en estos últimos versículos. Para entender esto un poco mejor, quiero ponerles un pequeño videito para... ¿sí? Bueno, ahorita que están preparando el video para que entendamos realmente este viaje misionero, porque este viaje misionero es fundamental que nosotros como iglesia lo entendamos, y por qué está allí y qué podemos sacarle a este viaje misionero para poder aplicarlo hoy en nuestras iglesias. ¿Sí? Muchos de ustedes en sus Reina Valera o en sus Biblias tienen mapas detrás. ¿Sí? Y este mapa dirá: ¿para qué será que son mapas? Estos mapas están ahí, no sé, para ilustrarme algo. La ilustración de los viajes misioneros nos hacen ver algo, nos dan a entender algo. Pero sobre todo este viaje misionero, que fue, digamos, la primera experiencia que tenía la iglesia en encomendar a unas personas dirigidas por el Señor para hacer una obra. De hecho, fue de allí donde se fundaron las primeras iglesias en Asia Menor, lo que actualmente hoy es el territorio del país que se llama Turquía. ¿Sí? Y es muy importante entender esto para luego entender qué es entonces la confirmación que yo les vengo a narrar hoy. ¿Qué es entonces la confirmación? Y lo que quiero destacar del video, vamos a verlo, es algo que les voy a decir. Vamos a verlo un momentico. Es un video cortico. Busqué el video más resumido para que lo pudieran entender. Gracias a Dios, oren por la iglesia, porque
viaje misionero de Pablo. Pablo en su primer viaje lo acompañó Bernabé y Juan Marcos. Saliendo de Antioquía, de Siria, hacia León. Luego navegaron a Salamina en Chipre. De ahí pasaron por Pafos. En ese lugar, un mago llamado Elimas procuraba apartar de la fe al procónsul de esa región, a quien le estaba hablando Pablo. Elimas es reprendido por Pablo y queda ciego. De Pafos se van a Perge, pero Juan Marcos se regresa a Jerusalén. De Perge se van a Antioquía de Pisidia y Pablo predica allí. Muchos gentiles creyeron, pero los judíos, instigando a mujeres piadosas y distinguidas, los expulsaron. De Antioquía se van a Iconio, y muchos judíos y griegos creyeron en el Señor Jesús. Pero algunos judíos y gentiles se lanzaron a apedrearlos, así que huyeron a Listra. En Listra, Dios usó a Pablo para sanar a un cojo de nacimiento. La gente de ahí los creyó dioses, pero Pablo apenas los pudo convencer de que no les ofrecieran sacrificio. Sin embargo, llegaron unos judíos de Antioquía y Iconio, persuadieron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo abandonaron creyéndolo muerto, pero se levantó y al siguiente día se fue con Bernabé a Derbe. Allí hicieron muchos discípulos. Se regresan pasando por Listra, Iconio y Antioquía hasta Perge, estableciendo iglesias en estos lugares. Pablo, ya terminó el video. Ahí, lo que déjalo ahí en esa imagen. La pregunta aquí es, si notaron, Pablo pasó muchos sacrificios en Chipre, ¿verdad? Luego pasó a Asia, llegó a Derbe, a toda la zona de Panfilia y todas esas regiones, pero hubo algo, ¿verdad?, que le sucedió en Listra y luego que fue que lo arrastraron y vieron la imagen donde estaba lleno de piedra, ¿verdad?, como un muñequito. Él se levanta y lo curioso aquí es que vuelve a hacer la ruta. Y mi pregunta es, ¿por qué se regresó Pablo por la misma ruta? Para confirmar, dice por aquí, ¿sí? ¿Por qué Pablo se regresó por la misma ruta? Claro, todo esto fue dirigido por el Señor. Dice, se presume que el Señor fue el que fortaleció a Pablo para levantarse del suelo y volver a entrar a la ciudad, porque tenía una misión que cumplir y de hecho, tenían que hacerles entender lo que era sufrir por la causa de Cristo. Muchos teólogos se preguntan por qué Pablo no tomó otra ruta y sembró más iglesias o más hermanos en otros pueblos que estaban circunvecinos. Pablo, obediente al Señor, como dice la hermana, se regresó por donde mismo entró. Y era necesario que se fuera para que nos dejara estas enseñanzas. Y quiero que nos ubiquemos rápidamente en el verso 22. ¿Sí? Porque quiero que veamos 14-22, porque que veamos tres aspectos claves para entender lo que es la confirmación de los creyentes. ¿Sí? El hecho que él se haya regresado es la conclusión clave que podemos llegar a este estudio de este mapita o de esa ruta, es la confirmación de los creyentes, y lo sustentamos con la verdadera confirmación que me dice la Biblia acerca de lo que hay que hacer en las iglesias y con los hermanos. Vamos al verso 22, donde dice claramente estas cosas. Si quiere vamos a leer desde el 21 para que entremos en contexto. Vamos a leerlo desde el 20. Pablo estaba en el piso, ¿verdad?, lleno de piedras, como está el dibujito allí, pero rodeándole los discípulos, se levantó
y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Sí? Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, ¿cuál fue aquella ciudad? Derbe. Estamos hablando, ¿no? ¿Verdad? Y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, que era donde lo habían sacado medio muerto, a Iconio y a Antioquía. Aquí una pregunta que les voy a decir para diferenciar. Esta Antioquía no es la misma Antioquía de la iglesia que encomendó a Pablo, porque aquella Antioquía, si vimos el mapa, era Antioquía de Siria. Siria, el país que está al norte de Israel, allí cerquita, ¿sí? Esta Antioquía es otra Antioquía que está en Asia, que se llama Antioquía de Pisidia, ¿sí? Para que tengan esa diferencia. Como la Reina no especifica cuál Antioquía es, esa Antioquía es otra Antioquía. Entonces tenemos tres grandes ciudades donde Pablo vuelve a hacer la ruta: Listra, Iconio y Antioquía. Y el 22 me da las tres claves de este pasaje. Este sermón, si usted quiere ubicar un verso para recordar o para guardar, atesorar, el verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tres cosas que menciona en este verso 22. ¿Sí? La palabra aquí, confirmando, en el verso 22, es la palabra griega episterosontes. Usted la puede investigar si tiene un diccionario griego bíblico. Episterizontes significa en su traducción literal fortalecer. Fortalecer. Y mi primera lección aquí entonces sería fortalecer a los creyentes. La segunda, luego de la coma, dice exhortándoles a que permaneciesen en la fe. La segunda, exhortar a permanecer en la fe. La segunda forma de la confirmación de Pablo. Y la tercera, les dice otra coma, dice, y diciéndoles, dos puntos seguido, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces tenemos tres grandes aplicaciones de esta vuelta a pasar de Pablo, que el autor Lucas nos dice que podemos aplicar y contextualizar para el día de hoy en la iglesia actual. Es decir, fortalecer a los creyentes, exhortar a permanecer en la fe y hacerles entender el propósito de las tribulaciones, ¿sí? De por qué Pablo pasó esto y por qué ellos deben seguir adelante en su fe, ¿sí? Vamos con la primera: fortalecer a los creyentes. Pablo y Bernabé, habiendo ya predicado en estas ciudades, obviamente todo esto bajo la guía del Espíritu Santo, vuelven a ir con un propósito en mente: corroborar la fe de los hermanos y sobre todo animar con el objetivo de fortalecer a esta futura iglesia, ¿sí? Podemos buscar también, mis hermanos, en 1 Tesalonicenses 5:11 este versículo, como nos dice Pablo a los tesalonicenses también. Dice 1 Tesalonicenses 5:11: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y aquí mi pregunta es hacia la iglesia. ¿La iglesia se anima una a otra? ¿Nos animamos? ¿Nos edificamos en amor? ¿Animamos a los que están débiles en la fe para poder confirmarles que realmente son del Señor? ¿Realmente pertenecen al reino de las ovejas y son de esta iglesia local? Ahí les dejo un trabajo para la iglesia. Nuestra primera lección sería entonces, hermanos, aprendamos a animarnos los unos a los otros. Amén. Debemos entender que ese es un mandato bíblico, no solo porque Pablo lo hizo en su viaje misionero. No, eso vamos a dejárselo a los misioneros que lo hayan. No, mi hermano, es un deber de cada cristiano animar y fortalecer la fe de mi compañero, de mi hermano, ¿sí? Por donde yo pase,
si yo veo un hermano que está atribulado, que está desanimado, ¿por qué el desánimo? ¿Por qué el desánimo? La Biblia me llama a ser entonces fortalecedor, animador, ¿sí? Verificar cómo está mi hermano. Sí, yo tengo una visión como el apóstol Pablo, verificar cómo están ellos que han creído, cómo está su fe. ¿Sí? La segunda, hacerles entender exhortar a permanecer en la fe, la segunda parte de este versículo 22. ¿Sí? No hay ejemplo más claro que de lo que es tener oposición que estos primeros misioneros. Estos primeros misioneros, como vimos en el pequeño corto del video y como se han narrado en las predicaciones anteriores, lo pueden leer en todo el 13 y en todo el 14, han tenido muchísima oposición. Oposición de personas judías, judaizantes, personas que hasta no querían perder dinero por la predicación de Pablo, personas que estaban pensando de manera errada también cómo era que se alababa a Dios. Todas estas cosas han servido para ejemplos de oposición. Sin embargo, Pablo y Bernabé siempre les exhortaba del camino que debían seguir. Nosotros aquí hemos tenido hermanos que nos han contado ciertamente en su vida actual cómo se burlan de ellos en su trabajo por ser cristianos, cómo se burlan quizás en su familia por ser cristianos, cómo llevan oposición sigilosamente dentro de este mundo pecador, caído, pero que supuestamente conoce a Dios, pero no lo conoce de ninguna manera, como es de oposición para los verdaderos creyentes. ¿Sí? Tenemos jóvenes estudiantes, jóvenes de bachillerato, jóvenes universitarios, que en la etapa más crucial toman malas decisiones simplemente porque han tenido oposición en sus aulas al cristianismo. Tenemos redes sociales que se oponen totalmente al cristianismo. Tenemos familias que se burlan de nosotros porque somos cristianos. ¿Sí? La predicación pasada, me recuerdo que Mario, que estaba llevando la predicación, mencionó algo muy conocido por nosotros, le llaman el hermano Cocó. ¿Te recuerdas? El domingo pasado lo mencionó. Y es realmente nosotros ya eso casi se nos ha olvidado, solamente lo recuerdan algunos viejos, porque esos son programas satíricos viejos, ¿no? De la televisión venezolana antigua, y sé que lo recuerdan otra generación, pero realmente si no te llaman el hermano Cocó, te dicen falso cristiano, tú no eres cristiano, porque no han entendido lo que nosotros, la lucha interna que tenemos entre la naturaleza pecadora y la gracia de Dios. Pero nosotros tenemos que animarnos y fortalecer que así como Pablo y Bernabé tenían oposición, nosotros actualmente también la tenemos, pero la Biblia me llama a vencer las oposiciones, a vencer los obstáculos y perseverar en mi fe. ¿Sí? Vamos a leer primera de Corintios, capítulo 16. Verso 13. Dice esto para los hermanos: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. ¿Sí? Parece que el mensaje fuera directamente a los hombres, porque los hombres llevan una responsabilidad. Son los que más le huyen a este tipo de burla o de oposición al cristianismo. El hombre a veces es muy juzgado por sus amistades antiguas, en sus trabajos, y a veces no es el que toma la decisión correcta de seguir a Cristo y seguir el camino de la fe por estas cuestiones. Así que, mis hermanos, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, que nuestro galardón es grande y tu familia merece que se comporten de esa forma. Amén. La última parte de este verso 22 del capítulo 14 de Hechos
me dice, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sí? Y bueno, realmente esta aplicación, hacerles entender el propósito de las tribulaciones es fundamental. Ejemplo, como lo hemos visto en toda esa narración, Pablo ha soportado muchas aflicciones. Y no solo eso, él se animó a volver de regreso por la misma ruta de las misiones para hacerles patente, para que lo vean ellos mismos. Aquí yo volví, a pesar de que me sacaron medio muerto. Ejemplo soy, para que sepan que todo esto redunda más para la gloria de Cristo. ¿Sí? Y con esos testimonios que Pablo les dio, la confirmación de estos creyentes fue tanto que se edificaron iglesias consolidadas para la época en estas ciudades. ¿Sí? Realmente el hecho de que Pablo volviera en mi mente humana, si lo digo como comentario personal, no me cabe. Es como que si yo le dijera a usted hoy, hermano, tenemos una misión de irnos para Afganistán, o para Pakistán, o para Nigeria musulmana, donde están matando actualmente están matando a los cristianos. No sabemos si hoy pusieron una bomba en una iglesia cristiana por allá. Y usted lea la noticia. Y yo le digo a usted, váyase para esos países, Afganistán, Pakistán o la Nigeria musulmana, la parte de Nigeria que es musulmana. Váyase y haga misiones. Y usted me viene y salga y digamos medio muerto allá y después me cuente y me diga, hermano, yo quiero volver a ir para allá. ¿Estás loco? Mi pensamiento humano actual sería, ¿estás loco? ¿Cómo vas a ver si saliste de chiripa, pues, con vida? Pero yo he entendido que el llamado del Evangelio es que yo sea ejemplo para que los demás sigan mis pisadas. Este es un caso extremo, ¿sí? Pero le quise dar este ejemplo para que se imaginara lo grande que es servirle a Cristo. Y lo sacrificado que pueda llegar a ser para algunos hombres aquí en la tierra. Hay hombres que mueren a diario por causa del Evangelio. Yo no te pido que tú entregues tu vida, pero que sí le sigas y le sirvas. Este viaje misionero para mí me impactó de esa forma, cómo se regresaron por la misma zona donde habían salido casi muertos. Eso realmente es un amor al Señor, que solamente dirigido por su Espíritu Santo, que nos da aliento de vida, para seguir adelante podemos llegar a hacer. Mi exhortación aquí es que cumplas tu ministerio, que cumplas tu misión. Nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra, y el propósito está alineado a la voluntad de Dios, ¿sí? Y una de las grandes misiones es compartir el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Que tú puedas ser instrumento para llevar luz a aquellos que están en tinieblas, ¿sí? Y lo puedes hacer, ¿sí? Esa es la verdadera confirmación que me habla la Biblia. Y le hice un contraste al principio, porque la confirmación que se habla en otro plano no es realmente la verdadera confirmación. La verdadera confirmación consta de estos tres elementos. Número uno, fortalecer a los creyentes. Número dos, exhortar a permanecer en la fe. Y número tres, hacerle entender que el propósito de las tribulaciones son para el Evangelio, ¿sí? Estas tres claves quiero que usted las guarde como para entendimiento de lo que es la verdadera confirmación de los creyentes. Amén. Por último, quiero que leamos 1 Corintios otra vez, pero esta vez el capítulo 10. Verso 13. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo a los Corintios. Dice en el verso 13, capítulo 10 de 1 Corintios, dice de esta manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sí, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida
para que podáis soportar. Pero ¿sabe cuál es el secreto de este versículo? Creerle a Dios. Estar alineado en la voluntad de Dios. Porque yo quiero que ese versículo se haga vida en mi vida, pero soy incrédulo. ¿Cómo se va a hacer entonces? Tenemos un problema de fe ahí primeramente. Amén. Esta final del capítulo 14 de Hechos nos dan a grandes luces una buena enseñanza acerca de lo que realmente debemos hacer nosotros, no como misioneros como tal, porque no vamos a salir de viaje de aquí, a menos que alguno de aquí tenga el llamado, ¿no? Y que la iglesia lo confirme para ese llamado. Nosotros vemos es cómo realmente debe ser el evangelismo, particularmente si es personal, si es en una región o si realmente voy a salir de viaje a otro país. Nosotros vemos aquí dos cosas como claves. Número uno es el ejemplo de Pablo y Bernabé acerca de la evangelización, siempre tratando de glorificar al Señor, ¿sí? Y número dos, y cómo debe ser el trato entre nosotros, los cristianos ahora, entendiendo estos principios, ¿sí? ¿Y cuáles principios? Los tres principios que leímos hace un momento. De hecho, y otra enseñanza clave de este primer viaje misionero, ya hablando de todo el viaje misionero, es cómo debemos ver cuál es nuestra óptica acerca de las tribulaciones y las adversidades, ¿sí? Siempre tenga presente esto, es muy importante. Ya luego del 22, ya vamos a salir del verso 22, vamos al 23 y vamos a leer lo que sucedió luego de la confirmación especial de Pablo y Bernabé a estas ciudades en el cual se regresaron. Pasó lo siguiente: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Algo muy bueno es que allí se levantaron iglesias cristianas. Se cuenta que para esos siglos, 46 al 48, fueron las primeras iglesias cristianas en Asia Menor, luego de que empezaron las misiones salidas de Antioquía, de Siria. Algo muy bueno para el Evangelio, porque toda esa zona, poco a poco, a través de los viajes misioneros de Pablo y de los mismos viajes que hacía la comunidad en el cual se asentaba la iglesia, toda esa zona de Asia fue evangelizada, ¿sí? Todas las iglesias, luego se cuenta en la historia de la iglesia, todas las iglesias de Galacia, de estas iglesias que vienen de Panfilia, todas estas iglesias pertenecían a Licaonia, y todas esas regiones que eran, digamos, como estados administrativamente divididos por el Imperio Romano. Todas esas ciudades circunvecinas, todo eso fue poco a poco evangelizado simplemente por un testimonio de un hombre que le creyó a Dios, y a pesar de que estaba medio muerto, siguió creyéndole a Dios. Así que, mi hermano, esto es muy bueno para la expansión del Evangelio. Y algo que me llama la atención del verso 23 es que los ancianos es lo que nosotros entendemos como pastores, ¿sí? Recuerda que la palabra original aquí es presbíteroi en griego, que significa anciano al castellano, o un pastor en el oficio que nosotros conocemos actualmente en la iglesia. Quiere decir que los pastores eran constituidos realmente por una organización donde se llevaba un seguimiento, un discipulado. Esto me da a entender que no es desordenadamente como actualmente se manejan las iglesias en el mundo, de que salen pastores de repente sin un tipo de orden. El orden viene de un evangelismo, de una obra, de una confirmación, de un crecimiento, y se instaura un anciano en la localidad, ¿sí? Lo puedes buscar por este ejemplo o por muchos más ejemplos que tiene la Biblia.
Luego pasamos ahora el regreso, que algo muy importante que cumplen los misioneros, las personas que son encomendadas a una tarea, es el reporte. Ya para cerrar los últimos versos, del 24 al 28, dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y de allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. ¿Sí? Todo el recorrido de regreso. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, a la iglesia del cual ellos habían salido, que era Antioquía de Siria, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Al final de este viaje misionero lleno de muchas enseñanzas para la iglesia actual, ¿verdad? La iglesia como nosotros vemos que este ejemplo de misión de Pablo llevaba un propósito, llevaba una guía del Espíritu Santo, y al final cierra con un reporte. El reporte de la iglesia local en el cual le había encomendado, el reporte de que en la obra que ellos estaban haciendo, y que nada era a título personal, sino que todo era para la gloria de Dios. Realmente nosotros, eso es un buen ejemplo y una buena enseñanza para si nosotros queremos en algún momento hacer algún tipo de labor, algún tipo de ministerio, todo debe ser rendido en cuentas a la iglesia local en el cual sale la obra. ¿Sí? Y yo no te estoy diciendo que rindas aquí, porque cuando hablamos de rendir cuentas, pareciera que nuestra mente se va a la parte física monetaria. Aquí no menciona nada de dinero. Aquí menciona es de las obras que yo estaba haciendo. ¿Cuál era el mensaje que yo estaba llevando? Un mensaje anclado a la doctrina de Cristo, que es el mensaje a los gentiles. ¿Cuál era lo que yo realmente estaba haciendo? ¿Por qué? Porque ahí sucede, hay hermanos que se van de iglesias, y cuando transcurre el tiempo, resulta que esa persona regresa con otra doctrina. Con otra doctrina. Ha pasado. Hubo un cuento, y esto es verídico, de unos hermanos que fueron de Bolivia a la India, creo que fue así el cuento. Y cuando regresaron los hermanos a Bolivia otra vez, porque en Bolivia estaba el centro misionero donde partieron, regresaron siendo musulmanes, y más bien siendo misioneros musulmanes. Entonces, aquí el despegue de la iglesia principal es el error, el no rendir cuentas, el no decir lo que estoy haciendo, cómo me va, el no animarnos unos a otros, el no permanecer en la fe, te puede hacer en cualquier momento desviar. ¿Sí? Y el error más grave aquí es llevar gente sin preparación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el error del ejemplo verídico de Bolivia se llegó a la conclusión que esos misioneros que se habían ido a la India no llevaban una fe sólida en cuanto a doctrina, y cualquier viento de doctrina los hizo cambiar. El ejemplo aquí de Pablo es que Pablo era muy adoctrinado en la doctrina de Cristo, y con el basamento que traía del Antiguo Testamento, de la ley, de los fariseos y todo esto, aún más era más celoso de la causa de Cristo. Así que, mi hermano, no nos queda más que seguir estudiando, seguir los ejemplos, y en el tema del día de hoy, basado en el verso 22, aplicar la verdadera confirmación de los creyentes. ¿Cómo la vamos a aplicar? Como les dije en un principio, fortaleciendo a los creyentes, exhortando a permanecer en la fe y haciéndoles entender el propósito de las tribulaciones. Amén. Ya para finalizar, mis hermanos, quiero que veamos una lectura en Hebreos, capítulo 10. A partir del verso 35. Vamos a dejar que la Biblia nos hable por sí sola, porque
porque ella nos exhorta a leerlo. ¿Sí? Dice Hebreos 10:35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Así que les animo, mis hermanos, desde aquí, a seguir el camino de la fe, a entender que todo proceso de tribulación en tu vida es para realmente entender las grandes y profundas convicciones que tenemos en nuestro Dios, que nos da la salida para cualquier situación difícil. Pero también tenemos que entender que Jesús, nuestro Dios, recibe toda la gloria y la honra de nuestro trabajo, de nuestra obra, y todo lo que hacemos es para Él, no para reírme yo, ni para que nosotros hagamos diciendo que gran ministerio hemos tenido o hemos hecho. Todo es para la gloria de Dios. Hermanos, sigamos el camino de la fe. Pónganse de pie, mis hermanos, vamos a orar. Espero que esta palabra te haya hablado. Recuerda el verso 22 y pregúntate a ti mismo, ¿por qué Pablo se regresó? Padre, Señor Jesús, en esta mañana, Señor, estamos siendo de una u otra manera confirmados en la fe por tu palabra. Señor, ella nos exhorta, ella nos indica cómo debemos vivir, qué debemos pensar y qué debemos hacer, Padre. Ayúdanos, Señor, a que esa palabra realmente haga mella en nuestras mentes, de manera que podamos cumplirla, que podamos, Señor, entenderla, estudiarla, y de una u otra manera, Señor, podemos crecer, Señor, en la estatura del varón perfecto. Señor, toda tu palabra es útil para enseñar, para instruir al hombre, a fin de que este hombre sea enteramente preparado para toda buena obra, Padre. Señor, así somos nosotros. Creemos por fe que tú nos estás preparando para toda buena obra.